En el estudio de la célula es importante diferenciar entre dos muy grandes grupos y grupos generales de células. Entonces tenemos a la célula eucariota por este lado y tenemos a la célula procariota también. Entonces, primero, algo que les diferencia está en la palabra mismo. La parte de cariota se origina del griego cariot, que significa nuez o núcleo. Eso quiere decir que va a tener un núcleo y las células eucariotas contienen el material genético dentro del núcleo. Las células procariotas significa antes de esta nuez o núcleo, es decir, el material genético, como en este caso el ADN, se va a esparcir dentro del citoplasma. Entonces, este material está libre en el citoplasma. Entonces, básicamente, las células eucariotas contienen organelos que están rodeados por una membrana. Por ejemplo, aquí tenemos la membrana nuclear. Pero el núcleo no es el único organelo que está rodeado por una membrana. También tenemos otros como las mitocondrias. Y aquí hay un error. Entonces, el núcleo contiene el material genético. La mitocondria es la central energética de la célula. Ahí se va a producir ATP para realizar las actividades que necesita, las actividades biológicas de la célula. Entonces, vamos simplemente a resumirlo como central energética. Y también tenemos el aparato de Golgi, que se encarga del proceso de las proteínas, proceso de la producción de las proteínas. Ya, entonces, todos estos, el núcleo, mitocondria, el aparato de Golgi, son organelos que están rodeados por membranas. Por ejemplo, aquí vemos a la mitocondria y la mitocondria va a estar rodeado por membranas. Así también el aparato de Golgi y así todos los organelos que vemos en las células eucariotas están rodeados por membranas, lo cual no es el caso de las células procariotas. No tienen membrana. ¿Ya? Entonces, básicamente, el material está regado dentro del citoplasma. Algunos ejemplos de las células eucariotas están en los organismos multicelulares. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, somos organismos multicelulares. Entonces, un ejemplo son los seres humanos. Todos los animales y todas las plantas son ejemplos de organismos multicelulares. En el caso de las procariotas, vamos a ver a nivel general las bacterias y otro grupo celular parecido a las bacterias, pero no pertenece a las bacterias, sino que tiene cualidades que se comparten entre las células eucariotas y entre las células eucariotas y procariotas, que se llaman arqueas. Pertenecen más a las células procariotas a nivel de estructura. Un ejemplo de células eucariotas que no contienen un núcleo son los eritrocitos o glóbulos rojos. Por eso decimos que la mayoría de las células eucariotas contienen un núcleo que mantiene dentro de sí al material genético, pero no todas, porque por ejemplo estas no lo contienen. Ahora, una parte importante que existe dentro del núcleo de las células procariotas es el nucleolo, que se ha identificado que mantiene la función de producir ARN ribosómico. Es ARN ribosómico, que va a ayudar en el procesamiento de las proteínas, en la traducción y transcripción, como ya lo veremos a futuro. Pero de manera general podemos ver que la diferencia general entre las células eucariotas y procariotas es la capacidad de las células eucariotas de poder contener
sus organelos estar contenidos en membranas, mientras las células procariotas no lo tienen.